Profe. Ah, ya, gracias. Ya, ok. Perdón, es que está como lentito porque... Sí, está como lento. Ya, inicio. Dele, sí. Ok, ok. Bueno, buenas noches, compañeros y profesora. Mi compañero Fabián Arce y mi persona Laia Nazar les vamos a presentar el tema de pulmones artificiales para este seminario. Primero que todo, queríamos hablarles sobre los dispositivos que se utilizan a nivel clínico, ya que la demanda de pulmones, de trasplantes de pulmones es más grande que la cantidad de pulmones que están disponibles para este fin. Entonces se han desarrollado estos dispositivos que lo que van a hacer es asistir la respiración del paciente mientras espera a que hayan pulmones disponibles para el trasplante. Entonces, básicamente vamos a tener dos grandes grupos, los extracorpóreos o ECMO por sus siglas en inglés, que estos, como su nombre lo dice, van a estar fuera del cuerpo, y los intracorpóreos que se van a implantar dentro del cuerpo. Entonces, iniciando con los extracorpóreos, así es como lucen. Lo que van a hacer es extraer sangre venosa por medio de una bomba, luego lo va a pasar por un oxigenador donde se va a dar el intercambio de gases, y luego la sangre ya oxigenada se vuelve a inyectar por las arterias. Entonces, como pueden ver, es como un sistema bastante grande y un poco incómodo. Y este sería su mecanismo. Como les expliqué, lo que van a hacer es extraer sangre venosa y van a lograr la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono. Actualmente lo que más se utilizan son estas membranas, pueden ver en la imagen de la derecha, aquí, se llaman membranas de fibra hueca, y como pueden ver son bastante porosas, no es una membrana permeable ni nada, o sea, son poros literalmente, y entonces lo que va a hacer es que la sangre va a pasar por debajo de esta membrana, y el gas que va pasando arriba va a poder hacer el intercambio por medio de esta membrana, de manera que se puedan mantener las presiones parciales normales. Esto permite que los pacientes estén despiertos, ambulatorios y sin ventilación mecánica, por lo que es bastante ventajoso, y como les mencioné, permite que asistir la respiración del paciente mientras está esperando su trasplante. Pero la desventaja es que es de gran tamaño, tiene muchos cables y circuitos y dificulta su movilización. Además de que se requiere personal calificado para operar y utilizarlo. Por lo que varios grupos han intentado diseñar un sistema que sea más portátil. Y para esto han diseñado unos que no tienen la bomba, digamos, pero esto solamente se puede utilizar en pacientes con suficiente función cardíaca y estabilidad hemodinámica. Entonces, en estos que no tienen bomba, el flujo sanguíneo va a ser impulsado por el mismo corazón del paciente. La ventaja es que van a tener un tamaño más pequeño y van a aliviar la carga ambulatoria. También va a mejorar el rendimiento, porque la bomba lo que hace es como generar ciertas tensiones fisiológicas en el fluido, y entonces esto nos puede inducir a problemas como la trombosis, que en realidad la trombosis intradispositivo es uno de los principales problemas de estos aparatos. Esto lo que hace es que tenga una vida útil corta, en realidad, como de 1 a 2 semanas, y la principal razón por la que no tiene una vida útil larga es por esto mismo, porque se generan coágulos dentro de los canales y van a taquearlos y hay que cambiarlos. Las tensiones que hacen el fluido y la gran área superficial, como pueden ver, hay demasiados cables por donde pasa la sangre, entonces hay demasiada área superficial, y todo esto va a hacer que se dé una activación plaquetaria y se acumulen moléculas procoagulantes. Entonces, aquí es donde vienen los problemas de coágulos, de trombosis. Entonces, lo que se busca es minimizar el área de contacto y que haya una buena recirculación en el sistema para que no se den estos problemas. También se pueden utilizar recubrimientos como heparina inmovilizada, que la heparina es un compuesto anticoagulante, entonces la inmovilizan dentro de los canales, digamos, para evitar que se formen estos coágulos. Bueno, ya los intracorpóreos, primero que todo, en la década de 1990 y los 2000 se utilizaban unos intercambiadores de gases intravasculares basados en hollow fiber membranes, que es esta misma membrana que se utiliza acá. Y estos fueron diseñados para que se implantaran en la vena cava inferior.
perdón, el mayor limitante es que hay demasiado poco espacio, entonces se generaban muchas complicaciones en los ensayos clínicos. Después empezaron a hacer estudios para explorar la viabilidad de implantación de un intercambiador de gas extracorpóreo tradicional, o sea, el que ya habíamos visto, el extracorpóreo, pero este lo querían colocar en el lóbulo superior derecho. En este caso, el flujo sanguíneo va a estar impulsado por el corazón nativo y la vía de barrido de gas iba a estar conectada en el sistema endobranquial con la intención de inducir el flujo de gas a través de la respiración propia del paciente. Pero el tamaño de estos intercambiadores de gas era demasiado grande y su vida útil tampoco era muy buena, entonces su implantación en realidad era poco realista. Y por último también tenemos los dispositivos microfluídicos, que si han escuchado la microfluídica, se basa en un montón de canales sumamente pequeños, conductos muy pequeños por donde iba a pasar la sangre, y van a estar separados por una vía de gas a través de una membrana permeable. En este caso ya no tenemos una membrana porosa, sino una membrana permeable, porque ya es un sistema como más pequeño. Esta membrana es de PDMS. Y entonces la pequeña escala de estos conductos, y como tenemos como canales muy largos, pero muy pequeña escala, lo que iban a hacer es mejorar la relación superficie, digamos, de intercambio de gas con respecto al volumen de sangre. Entonces son como más eficientes. Y también van a permitir un enfoque más biométrico de los pulmones artificiales, ya que va a imitar la geometría y la ramificación de un pulmón nativo. Entonces vamos a tener niveles más fisiológicos de presión y esfuerzo cortante, lo que es muy beneficioso. La principal limitación es que se van a necesitar muchos módulos de microcanales en paralelo para poder alcanzar la tasa de transferencia de gas necesaria. Y también se ven problemas de trombosis. O sea, también se pueden formar coágulos dentro de estos microcanales. Entonces, esas son las principales limitaciones. Bueno, este es el review en el que nos basamos. Lo agrupa como en estos cuatro, los extracorpóreos con o sin bomba, y los intravasculares con hollow fiber membranes, que como el de la vena cava, y los de microfluídica. Entonces aquí están como las principales ventajas y desventajas que venimos hablando. Entonces pegué como este resumen acá, por si querían como revisarlo para el examen, que es un resumen de todo lo que venimos hablando. Y este es un ejemplo de un estudio que buscaba disminuir los problemas de trombosis intradispositivo en un sistema de microfluídica, pero extracorpóreo. Si pueden ver, es tamaño muy grande y esto era un modelo de conejos, entonces más bien es como muy grande. Lo que hicieron fue que utilizaron una capa de PEG, que es como un material más biocompatible, y también agregaron óxido de nitrógeno, y esto ayudó un montón a que no se formaran coágulos. Como pueden ver en las de arriba, uncoated, o sea que no tenían la capa de PEG, se formaban un montón de coágulos, y al agregar el PEG se disminuyó un montón, y también vieron los mejores resultados al agregar óxido de nitrógeno. Entonces esa es una manera con recubrimientos, se puede evitar ese tipo de problemas. Bueno, entonces, para así más o menos como de manera muy superficial explicarles cómo es que funciona el iVox, que es un sistema intracorpóreo. Entonces, básicamente, es que el gas entra y sale del cuerpo, o sea, del sistema por conductos, y para eso se tiene que hacer una como incisión en la piel. Entonces, se tiene que colocar, por decirlo así, en la vena cava. Y además hay una bomba de vacío que lo que hace es como extraer el oxígeno por fibras del dispositivo, y esto hace como por decirlo así, la oxigenación. Entonces así es como más o menos funciona. Siguiente, like, por favor. Ah, Entonces, bueno, básicamente a continuación les voy a hablar sobre pulmones bioingenieurizados o intentos de pulmones que se han este, creado a base de cultivos celulares. Entonces, básicamente, como para decirlo así, de forma resumen, el pulmón es como un órgano demasiado complejo, tiene como más o menos 40 tipos diferentes de células, todas las cuales son como necesarias para su funcionamiento óptimo, y estas, por decirlo así, residen como en una matriz extracelular que está compuesta por
varias proteínas que juntas como que forman como un andamio para proporcionar esa estructura. Y esto es como muy fundamental para su capacidad de reparación y regeneración ante una lesión. Entonces, el pulmón es como un órgano que se puede reparar. Entonces, se tiene la hipótesis de que los pulmones pueden reaccionar, por decirlo así, como a ese estrés que causa una lesión, activando como una población de células madre y que estas entren como a su ciclo celular para, por decirlo así, cubrir la sección o la región que ha sido dañada. Siguiente. Entonces, básicamente, así como de manera muy resumida, les voy a hablar algo de células madre. Entonces, son células que están en un estado diferenciado y que poseen una propiedad de autorrenovación. Son células que poseen una pluripotencia y que posteriormente se convierten en células especializadas. Y bueno, hace aproximadamente 4 años se descubrieron unas células madre pluripotentes inducidas, IPSC, que son como las que principalmente se han estudiado para la regeneración in vitro de pulmones. Siguiente slide, por favor. Ok, entonces básicamente se han hecho cultivos celulares tridimensionales, que estos son como por decirlo así, como los mejores modelos para reproducir las funciones básicas de la fisiología del pulmón. Entonces, a partir de estos cultivos 3D, por decirlo así, se desarrollan como una especie de organoides, los cuales representan, por decirlo así, la evolución de este cultivo en tercera dimensión, basándose en propiedades de células madre para que estas se puedan luego diferenciar y ya en células más, tener la anterior, ajá, para que estas luego se puedan diferenciar como ya en células más especializadas. Como les he mencionado, se ha reportado la elaboración de organoides de pulmón a partir de células madre, las IPSS, células respiratorias primarias y líneas celulares. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que posee una organización, por decirlo así, estructural muy similar a lo que fuera como, por decirlo así, el órgano nativo. Entonces, mantiene, por decirlo así, su estructura compleja y los macro y microestructuras que, que pueden ser utilizadas para la regeneración. Entonces, básicamente, ellos toman, por decirlo así, el pulmón de cualquier organismo, bueno, en este caso un animal, puede ser, no sé, un conejo, un cerdo, inclusive el ser humano, lo que hacen es descelularizarlo, como podemos ver en la imagen, quedan como, por decirlo así, el pulmón en blanco, pero esto es la matriz extracelular, que va a servir como andamio para que posteriormente células, se cultiven células madre. Ya he visto esta, las IPSC que las mencioné, inclusive células madre mesenquimales, para que, por decirlo así, repoblen este andamio y se tiene, o sea, para estudios más avanzados ya se tiene la idea de, por decirlo así, cuando una vez que estas células repoblen este andamio, implantarlos en un organismo vivo. Siguiente slide, por favor. Entonces, esto fue un estudio que lo que hicieron fue ingenierizar un pulmón. Pueden verlo acá, que es el que está aquí señalado aquí en esta flecha, que dice Engineered Lung. Entonces esto lo que hicieron fue básicamente extraérselo a un ratoncito, hicieron todo el proceso que les mencioné anteriormente y se lo volvieron a colocar. Se vio que tuvo un resultado bastante bueno, pero en un periodo muy corto de tiempo, y después de esto ya el ratón empezó a presentar problemas de respiración. Entonces tuvo como resultados muy buenos al inicio, pero todavía falta bastante investigación de por medio para que esto ya sea, por decirlo así, un método seguro a largo plazo. Siguiente, por favor. Ok. Les iba a comentar que iba como 3 tipos de andamios. Primero voy a enfocarme en los que son los andamios, por decirlo así, biológicos, que son muy prometedores en realidad en el campo de la bioingeniería, porque son como, posee como una heterogeneidad, por decirlo así, ya que son posibles, o sea, que se extraen básicamente el organismo y estos como que se vuelven a repoblar, pero con células madre. Entonces, estos son los que mayoritariamente se usan. Sin embargo, también hay andamios que han sido creados, por decirlo así, de forma artificial, a base de materiales utilizados como biopolímeros sintéticos,
como ácido poliaglicólico, un compuesto que se llama Plurinonic F127, ácido poliláctico, y los cuales se han visto que han sido, por decirlo así, compatibles con las células. Y a partir de esta idea de la creación de andamios artificiales, se ha tenido últimamente la posibilidad de investigar andamios que son creados híbridos, o sea, que poseen una parte natural y otra parte artificial. Entonces, esto básicamente es lo que se está estudiando ahorita mismo. Siguiente, por favor. Ok, para facilitar la repoblación de células madres en estos andamios, se utiliza mucho lo que es la recelularización en un bioreactor. Entonces, básicamente, el bioreactor lo que hace es, como por decirlo así, facilitar el suministro de compuestos a estas células y una perfusión con un medio de cultivo. Entonces, básicamente, facilita que estas células, por decirlo así, se unan entre ellas y mantiene como este entorno que asimila el órgano como si estuviera como dentro del cuerpo. Entonces esto lo que promueve es como que haya como un mejor intercambio de nutrientes, de desechos. Además se ha visto que facilita mucho lo que es el intercambio gaseoso y de citocinas. Además, el cultivo de perfusión mantiene una tasa de flujo eficiente y una presión pulmonar adecuada, y puede resultar, como les mencioné, una resolarización bastante completa de la vasculatura pulmonar, y con esto promover un adecuado suministro de oxígeno y nutrición, ya que hay una, por decirlo así, una resistencia vascular relativamente baja. Siguiente slide, por favor. Otra cosa que les quería mencionar son estos pulmones en chips, o bueno, órganos en chips se llama, de hecho. Se refieren como a dispositivos de ingeniería que imitan las propiedades y funciones de algunos tejidos o órganos en un ambiente como bastante controlado. Entonces, estos imitan, como por decirlo así, el pulmón, y sirven como dispositivos de asistencia respiratoria o oxigenadora. Entonces, este pulmón en chip imita la estructura vascular alveolar mediante el uso de células epiteliales, como pueden verlo en la imagen, en el cuadrito donde está la A. Entonces lo que hacen es que estas células epiteliales están expuestas como a un lado donde están en contacto, por decirlo así, con el aire, y unas células endoteliales vasculares pulmonares que están como al otro lado de la membrana, que bueno, estas dos células están separadas por una membrana, y estas células endoteliales están en contacto con un medio de cultivo. Este sistema básicamente tiene una incorporación de un sistema de microfluidos en donde se aplica una tensión mecánica, y es capaz, por decirlo así, de ese intercambio gaseoso. La desventaja de este sistema es que es un cultivo en 2D y no en 3D, como les mencioné anteriormente. Entonces, por decirlo así, no adquiere, por decirlo así, esta forma de organoide que originalmente se haría un cultivo 3D. Siguiente, por favor. Bueno, y ya como así de forma muy superficial, les quería comentar cómo es que se hace un trasplante de pulmón bioartificial. Puede ser de dos maneras, puede ser en serie o en paralelo. En serie se hace una anastomosis. Una anastomosis, por decirlo así, es una conexión que se hace en la cirugía de dos estructuras. Entonces se hace como esta conexión de la entrada arterial del pulmón del animal donante o la persona a la arteria pulmonar del receptor. Esto se hace igual en el paralelo. Lo que se diferencia entre ellos es el flujo de salida, que en el flujo de salida en serie, el flujo venoso al pulmón, por decirlo así, se conecta con la entrada arterial del pulmón del nativo. Y en el paralelo, el flujo de salida del pulmón del donante se conecta con la aurícula izquierda del corazón. Entonces esto sería, como por decirlo así, esta diferencia. Siguiente. Bueno, indagamos un poco en lo que se han utilizado estos pulmones artificiales ahorita en cuestiones de la enfermedad del COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, básicamente lo que se hizo fue que han modelado un chip de microfluidos, como se lo mencioné anteriormente,
Acá las han repoblado con células epiteliales pulmonares y células de vasos sanguíneos. Para esto, con el fin de observar cómo el virus ataca a las células y se ha visto que forman coágulos sanguíneos, entonces querían estudiar el por qué se forman estos coágulos y posteriormente buscar posibles tratamientos para combatir el virus. Siguiente. Y por último, quería decirles como unas consideraciones para elaborar un tejido o órgano in vitro por cultivo celular. Entonces, básicamente deben considerar 3 cosas que son como las fuentes de células que deben, en las que deben trabajar, qué tipo de andamio quieren trabajar y básicamente que la composición de la matriz extracelular sea la adecuada para trabajar estos sistemas. Y eso sería la bibliografía que consultamos y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Yo tengo dos. Es que hay una parte que no entendí de como donde se veía como el aparatito donde pasaba la sangre, como era como la diapositiva antes de los recubrimientos, creo. Algo que sí se me olvidó mencionar fue que los intracorpóreos todavía no tienen uno como listo para implantarlo, que eso está. Y antes, como, bueno, no sé, usted me ha dicho como que era permeable, algo así. La que era permeable, lo que no entendí era cómo se daba la oxigenación en esa. Que se da, básicamente es como el mismo mecanismo que la sangre va pasando por acá, aquí tenemos una membrana permeable y por arriba, bueno, por arriba, digamos en un espacio por separado pasa el gas. Digamos, tenemos un canal para el gas y tenemos un canal para la sangre y en medio de esos dos iba a estar la membrana permeable. Ok. Y la otra era de los andamios. Cuando usan el natural, eh, digamos, ahí usaron como un ratón vivo, supongo, y luego se lo volvieron a poner. En este caso, lo que hicieron fue, como por decirlo así, extraer el, el pulmón. Al ratón lo tuvieron, o sea, en realidad no sé cómo lo mantuvieron vivo. Ajá. Eh, lo desolarizaron, o sea, desolarizaron este pulmón y le pusieron este tratamiento de células, bueno, tratamiento no, como que empezaron a poblar este andamio con células madre y una vez como que ya estaba bastante poblado, digamos, como que ya seguía como la forma y todo del pulmón, se lo volvieron a implantar y el animal sí, al principio pareció como que sí salió todo bien, pero ya después, La palmó. ajá, va a presentar fallas y también hay que considerar, digamos, que cuando uno implanta algo nuevo en el cuerpo y el sistema inmune como que dice, y esto no es de nosotros, entonces empieza como a atacar. Eh, por decirlo Pero, así. Fafa, perdón, ahí las células que usaron fuente entonces eran células halogénicas, no eran autólogas, o sea, Ah, no solo no fueron mismas del del ratón. ratoncito. Bueno, en realidad, Hubieran, creo que no porque lo hubiera sido ideal usarlas, qué sé yo, alguna madre del ratón, obviamente no pulmonares por obvias razones, ¿verdad? Pero ujú, buscar, qué sé yo, grasita o no sé, qué sé yo, sí, alguna otra exacto, fuente no fue mesenquimal. eh, autogénico, sí. O sea, Sí, más y bien, evita, ajá, y se evita el rechazo. sí. Entonces, Entonces eso sería como para regenerar un pulmón, digamos que está dañado. Porque es que yo también estaba pensando como si se podía usar como un andamio de, no sé, como de una persona, digamos, que ya murió, pero, pero que tal vez el pulmón no está en las condiciones como para usarse para trasplante o algo así, que se puede ah, usar como andamio. de hecho, se ha hecho eso, digamos, como que personas donantes que ya han muerto, digamos, Ujú. eh, decelularizan estos pulmones y por decirlo así, los empiezan a repoblar con células, ¿cómo se llama? Madre.
Pero bueno, ahí estoy leyendo como por encima, o sea, puede ser que lo que le vaya a decir sea falso, pero la probabilidad de que o sea, un trasplante en pulmón, por decirlo así, o algo, o sea, como que el rechazo sea como el 50%, o sea, que la probabilidad es bastante grande. Entonces, como que todavía no hay como una técnica eficiente de, de que cuando uno le trasplante un pulmón sea como bastante seguro. Ya sí. Un gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, pregunta. Tal y como dijo Laila, uno de los principales problemas de los extracorpóreos es la formación de trombos o coágulos. ¿Por qué se da eso? Básicamente es por las presiones y las fuerzas. Bueno, es que eso ya es como algo más físico, pero decía como fuerza de corte de la sangre. Entonces, supongo, o sea, yo es porque no sé mucho de física, pero supongo que es un tipo de fuerza de fluidos que se da al tener esa bomba ahí y al tener como, digamos, mientras la sangre viaja por todos esos circuitos, se da como ese tipo de tensión y así. Correcto, sí. Eso, porque, digamos, no es lo mismo la pared de un vaso sanguíneo y a una superficie dura y más brusca en donde tiene más impacto y puede generar no solamente formación de trombos, sino también hemólisis, que eso es otro de los principales problemas. Hemólisis es que se rompen los eritrocitos también por ese mismo impacto. Y tenía una pregunta para Fabián, y se me olvidó, vamos a ver. Más adelantito, pero él ahí le respondió bien. No, bueno, más atrás, dale un toquecito. Ah, los microchips, ponete los microchips. Ok. Es cierto que no tienen la estructura tridimensional de un pulmón, pero ¿cuál es una ventaja? ¿O cómo resume usted las ventajas de recrear en un modo modesto, podríamos decir, los pulmones en un microchip? O sea, como, ¿en qué se beneficia esto, profe? O ¿Cuáles digamos, son las ventajas de este modelo en 3D, en 2D o en un modelo de microchip en comparación con uno 3D? bueno, que es un sistema controlado, entonces, digamos, básicamente yo sé, por decirlo así, el operario sabe bien lo que está pasando ahí adentro, entonces, si sabe que hay algún fallo, por decirlo así, en esta capa de células, se puede identificar más fácilmente. ¿Qué más? Sé que ha trabajado en cultivo celular. A ver, la, bueno, voy a decir algo que en realidad no sé si está bien, pero por decirlo así, la confluencia y todo esto, profe, cuando ya llega ahí, cuando ya se llega a un estrés celular o algo, eh, entonces podría ser por ahí, uno los va a identificar más o menos, ya las células empiezan, por decirlo así, o sea, como a no reproducirse adecuadamente. Pero ahí las células ya están, digamos, es un epitelio, entonces se supone, ¿no?, que hicieron una monocapa y ya ahí tienen que estar llenitas. A ver, ¿qué ventajas le ven? ¿Puedo contestar? Claro, claro, claro. Bueno, es que el semestre pasado yo llevé fundamentos de cultivo de células animales y Ajá. un poco sobre chips. Entonces, básicamente, sí, hay modelos para diferentes órganos y eso va a depender como los canales que tenga, la distribución de los canales y la forma. Entonces, básicamente lo que hacen es como asemejar la función que tiene ese órgano, pero a nivel mucho más pequeño. Entonces sirve como un modelo que pueda reproducir qué pasaría en el órgano a nivel macro, pero es a nivel micro y mucho más simple de utilizar. Exacto, exacto. Esa es la importancia tal cual de los microchips. De hecho, vean que ustedes mismos lo dijeron, que se usa para estudiar diferentes formas de lo que es el COVID y cómo atacarlo. De hecho, lo que hacen también es, a veces, para probar diferentes fármacos,
hacen un microchip o un organoide de hígado, otro de corazón, otro de estómago y otro de pulmón. Entonces, simulan el ingreso de ese medicamento por vía oral. Entonces, pasan ese medicamento por el microchip o el microórgano. Primero por el estómago, luego por el hígado, luego que vaya a pulmones y se estudia el efecto de esas sustancias en un modelo bastante sencillo, pero bastante acertado sobre el efecto de muchos medicamentos. Y gracias a estos órganos, incluso medicamentos que estaban en el mercado han sido retirados porque se ha podido demostrar toxicidad y letalidad bastante severa en estos. Entonces, bien es cierto, no es un modelo tridimensional, sirve como un modelo de estudio para toxicidad. Sí, profe, de hecho, habíamos visto el caso de un fármaco que había sido probado en monos y ya, o sea, no se había visto ningún tipo de toxicidad, pero ya en ensayos clínicos con humanos sí se estaban viendo efectos negativos. Y mediante un sistema microfluídico en chip se logró probar que sí tenía toxicidad sobre células humanas, pero no sobre células de los monos. Correcto, ven, esa es la ventaja. Incluso, digamos, ven que en ese curso, en el de Fundamento de Cultivo de Células, perdón, yo solo me sé el nombre corto y no me gusta decirlo, pero estaban haciendo, un grupo estaba haciendo como una descelularización del corazón y otro yo creo que estaba haciendo como un microchip, porque en realidad es relativamente sencillo, con unas camaritas que se hacen, pueden ser por impresión 3D, y con un adecuado uso de células y de biomateriales, una membrana, pueden recrear un órgano sencillo. Entonces, vean que eso puede ser un proyectito que ustedes pueden hacer. En algún curso, sí, cuando volvamos a la presencialidad, que probablemente parece apuntar todo que es el otro semestre. Pero bueno, muchas gracias, chicos. De mi parte no tengo más preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas. Ok, entonces por favor compartan la presentación para que esté disponible para todos. ¿Ok? Ahora vamos con el comodín. Andrea, eran 2 comodines, ¿verdad? Entonces si quiere inicia Andrea. Sí, está bien, profe. Si escuchan viento, bueno, no sé si me están escuchando bien, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Si escuchan como viento mientras hablo, es porque tengo puesto el abanico, porque está haciendo mucho calor, entonces. Nada más me dicen si les estorba para apagarlo. Porque a veces no se me entiende, entonces nada más me avisan. Voy a compartir. Ya, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre algo que me llamó mucho la atención. Un día de estos estaba viendo un documental y es la hipótesis del simio acuático. Esta hipótesis dice básicamente que nosotros, humanos actuales, evolucionamos de una especie de simio que en lugar de venir de las sabanas, venía del agua. Hay varias subteorías, ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Una es que vivíamos en la costa y una parte de nosotros evolucionó hacia adentro de la tierra y otra parte hacia adentro del agua. Y otra de las subteoría no, subhipótesis. Y otra de las subhipótesis que hay es que vivíamos en la tierra, luego nos acercamos al agua y nos hicimos acuáticos o parcialmente acuáticos y luego volvimos a evolucionar a terrestres por, supongo que beneficios de alimentación y ese tipo. En 1960, Sir Alister Hardy fue quien postuló quien hizo pública en realidad la hipótesis por primera vez y
él decía que los seres humanos tienen un gran parecido con los mamíferos acuáticos. Y entonces nació la pregunta de si el hombre era más acuático en el pasado, pasado muy, muy pasado, aproximadamente entre 3 y 7 millones de años atrás. Bueno, este rango tan amplio de tiempo que dije se debe a que la teoría no es como muy clara, como hay varios escritos sobre la teoría, ninguno es como muy claro con respecto a hace cuánto pudo haber existido el simio acuático. Ok, la hipótesis del simio acuático decía que vivíamos en el agua, nadábamos en aguas muy profundas, y esto era por la búsqueda de la comida y también pues por ocio. AAT es por Aquatic Ape Theory, y explica características humanas que son diferentes de explicar, que son difíciles de explicar de otra forma que no sea en relación con el agua, o eso es lo que dice la hipótesis. También hay unas adaptaciones más recientes que, como les dije, se refieren a vivir en las costas o caminar por el agua, o bueno, aguas poco profundas, o ir recoger mariscos, y que de ahí pudimos haber evolucionado a un poco más acuáticos y un poco más terrestres. Ok, hay características acuáticas en el ser humano. Esto lo encontré en un artículo como de 1985, pero eso tiene una explicación y ahorita se las digo, es parte de las objeciones de esta teoría. La primera es que los humanos tienen facilidad para nadar. Por ejemplo, los bebés, algunas personas de Corea que pueden sumergirse un montón para buscar mariscos, también en Japón, y las personas de la región de la Polinesia que tienen cierta facilidad para pescar sin utilizar herramientas. Ok, tenemos varias evidencias anatómicas que el hombre Harvey utiliza para decir que venimos del agua. La primera es el pelaje, o más bien la ausencia del pelaje en todo el cuerpo. Y se refieren a escuchan mucho escándalo de fondo. Perdón. Sé como hay mucha gente hablando. No, todo bien. O sea, Ok. se escucha bien usted. Ok. Los mamíferos que son tan desnudos como nosotros, en cuanto a pelaje se refiere, son muy afines al agua o son pues acuáticos. Nosotros no estamos cubiertos de pelaje como nuestros familiares más cercanos, como los gorilas y los chimpancés, digamos. Y entonces se dice que esta puede ser una adaptación tropical o semiacuática, pero definitivamente no de sabana. Luego, la grasa subcutánea es una característica única de nosotros entre los primates, y también es común en homeotermos cercanos al agua. Es un 15% de la masa corporal y no varía con las estaciones. Además es muy obvio en mamíferos acuáticos y no es, como dije, no es común en ambientes de sabana. Luego, el que seamos bípedos, esto es un poco sí, un poco no, una evidencia anatómica de que venimos del agua. Porque primero se dice que la espina totalmente vertical puede ser una marca de había una imagen, pero no la volví a encontrar, la vi en el artículo y no la volví a encontrar, donde se ve lo que es un dibujo de un simio acuático nadando, bueno, en realidad un simio acuático más cercano a un humano, nadando, donde está completamente erguido porque era la posición más aerodinámica para nadar. Y por esto también se dice que las extremidades posteriores estaban estiradas porque hacía más aerodinámico y rápido el nado. Y la marcha erguida, que se dice que eso más bien fue una evolución ya de el agua hacia la tierra, que era para ayudar a caminar sobre el agua, para que no nos pegaran como las olas en la cara y cosas así. Ahora, este caminado de los humanos erguido y con las extremidades posteriores, es decir, las piernas estiradas,
solo se ha visto en similitud con los pingüinos. Pero luego los pingüinos no se está seguro de que su marcha erguida venga del agua, entonces por eso dije que es medio sí, medio no, una evidencia. Luego están los folículos de la cabeza. Eso es que poseemos folículos sebáceos en el cuello, es decir, que producen grasa en la cara y también en la parte superior del pecho. Luego, que los machos de nuestra especie poseen vello en la cara, como el bigote y la barba, y pelo en la zona del cuello, que es más común en los machos que en las hembras. Entonces se dice que estos folículos sebáceos lo que harían sería hacer que el vello fuera como contra agua para que el nado fuera más aerodinámico y no se esparciera el pelo por todas partes mientras nadaban. Y que el pelo largo, en el caso de las hembras, era una forma en la que, es decir, el que se dejara el pelo tan largo, era una forma en la que las crías, cuando ya tenían edad, se sostenían de la madre mientras ella nadaba para cazar, bueno, para buscar comida, no necesariamente cazar. Luego las adaptaciones intranasales, poseemos la capacidad de obstruir nuestras vías nasales de obstruir las vías nasales en cambios de humedad. Y que también los mamíferos acuáticos pueden hacer esto. Y luego está la orina diluida. En realidad había como sí una similitud de esto con otros mamíferos terrestres, pero más se dice que los mamíferos terrestres tienen formas de conservar la sal y que nosotros la expulsamos mediante la orina, que tiene una concentración de sal, y esto indica que nuestro desarrollo pudo haber sido cerca a una fuente de agua salada. También esto se ve en las lágrimas. Ok. ¿Por qué no se pasa? Ya. Esta lista que ven aquí, hay algunas que les acabo de decir, fueron A, B, C, D, E y F. Las demás son que tenemos un olor muy extraño para ser un mamífero terrestre, que es más similar a los cetáceos y a los sirenios, que vienen siendo como los manatíes. Luego que podemos controlar nuestra respiración debajo del agua y que digamos, un bebé de un humano, si entra al agua, controla su respiración y una cría de por ejemplo, chimpancé no lo haría. Es una de las evidencias que utilizan. Bueno, que esa no, la verdad no la busqué, pero está que tenemos bradicardia cuando introducimos la cabeza debajo del agua. Que tenemos lágrimas saladas y se dice que en algún momento pudimos haber tenido una glándula que era precisamente utilizada para expulsar la sal del cuerpo mediante los ojos, que vendría siendo el lagrimal. También se dice que el apéndice pudo haber sido en algún momento un órgano que utilizamos para procesar la sal que se ingería como del agua y así. El uso de piedritas de río para hacer cosas es algo que utilizan como evidencia, aunque eso no encontré del todo en ningún lado por qué lo dicen. Luego que tenemos pechos redondeados, como los sirenios, que como les dije vienen siendo como los manatís. El apareamiento ventroventral, que viene siendo el macho frente a la hembra y el macho sobre la hembra de frente. ¿Me expliqué? Sí, ok. Y los que ya les dije. Y algunos otros que no sé por qué no se pasan. Ok. Y sí, algunas otras evidencias que no estaban en el artículo son el nado de mariposa que hacemos los humanos, saben, el movimiento pues del nado de mariposa, que tiene que ver con que tengamos una columna vertebral mucho más flexible que otros mamíferos terrestres
la facilidad del parto bajo el agua, unas membranas parciales entre los dedos han ido siendo pequeñas según evolucionamos, y el surfer's ears, que se refiere a el desarrollo de una especie de hueso dentro del oído para proteger el tímpano del agua salada. Ah, bueno, y la habilidad de pesca en algunas partes del mundo, como les dije, en los polinesios, que pueden como pescar sin herramientas y ese tipo de cosas. Ok, esta teoría lleva a una reconsideración de la evolución humana de 3 etapas. La primera, que los primeros simios eran semiacuáticos y provenientes de bosques o provenientes de bosques tropicales. Luego que los homínidos primitivos se alimentaban de plantas acuáticas y que los ancestros erectus se alimentaban de mariscos. Entonces, esa es la reconsideración de la evolución. Ahora, tiene varias objeciones. Primero, que los primates hoy en día no son acuáticos, cuando muchos son semiacuáticos. La literatura no es reciente, por eso les dije que el artículo era viejo, es de 1985, y la literatura no pasa, la literatura como fundamentada que apoya la hipótesis del simio del agua no pasa como de 1990. Luego que la mayoría de papers, digamos, de apoyo a esta teoría comparan características que pueden ser consideradas características aisladas, es decir, que no tienen como una relación bien entre ellas, solamente están como comparándome a mí con un delfín, pero sin ningún fundamento, solo como porque tenemos similitudes. No hay presencia de pruebas estadísticas y que se compara nuestra cercanía con el agua, con otras especies de mamíferos terrestres, porque necesitamos agua para vivir y la gran mayoría de mamíferos terrestres se asientan cerca de fuentes de agua. Esto lleva a una subhipótesis que es los parientes de los humanos totalmente acuáticos. Como les dije, había dos subhipótesis para esto. Una era que entramos al agua y luego salimos del agua otra vez, y la otra que vivíamos en las costas, estrechamente relacionados con el agua del mar, y de ahí evolucionamos nosotros, completamente terrestres, y otra, diríamos, subespecie que era totalmente acuática. Em, de esto hay un libro, de hecho, y también se fundamenta, bueno, los científicos que lo apoyan hablan sobre que en la literatura, como, como escritos de marineros, por decirlo de alguna forma, se han descrito tipos de seres que no se conocen hoy en día y que eran muy similares a un humano. Luego que esto suena un poco como conspiranoico, pero es como una subhipótesis, entonces solo como tengan la mente abierta. Que los marineros durante todo el tiempo han descrito que cuando ellos pescan, encuentran peces que tienen partes de lanzas eh, adentro, que es que eso es un poco como raro, pero eso dicen. Y luego que estos tipo de seres humanos acuáticos se pudo haber extinguido por la destrucción del hábitat causada por nosotros, los seres humanos completamente terrestres. Ahora, esto se fundamenta con, por ejemplo, la evolución de orcas, que se dice que vienen de una especie de lobo que se acuatizó, y los osos polares, que también pues son una variante de oso que se volvió semiacuática. Y esos son los dos artículos que usé especialmente, pero también utilicé como fuente un documental muy viejo, bueno, no como fuente, solo como fuente de la subhipótesis de lo que vendría siendo algo como una especie de sirena, que era un documental de National Geographic de como 2005. Y esto sería, muchas gracias. Andrea, muchas gracias por la presentación y sí, un tema
obviamente, como decís, está curioso y hay que tener la mente abierta y ahí, bueno, este señor, el que propone esto, como que pone evidencias muy, muy interesantes de por qué él cree, pero yo siento que, bueno, me parece que es un tema que es como poco estudiado debido a que no hay mucha teoría encontrada y que le hace falta mucho más evidencia científica, pero no está interesante. Una de las personas que más lo apoya en el tiempo actual es un paleontólogo acuático que lo que dice es que estamos buscando fósiles que que den pistas sobre la evolución humana en los lugares equivocados y que también probablemente se tiene una confusión sobre las fechas, bueno, sobre las edades de los fósiles porque pueden venir de tierras que en algún momento estuvieron bajo el agua. Y pues, básicamente eso. Ok, muchas gracias, Andrea. No, bueno, sigamos con el siguiente comodín para ver si podemos avanzar un poquito con la clase. Y sí, tal vez las preguntitas o los comentarios los dejamos para después. Pero muchas gracias, Andrea. Paola. Sí, profe, ya voy a compartir. Mm, Creo que ya se ve. No, No, ahí Profe, perdón, ¿a dónde no subo sé. la presentación? Ahí a al- documentos y ya, en general. sí, exacto, porfis, al fin. Paola no se ve. Y a mí tampoco se me ve por aquí. Ay, profe, no sé quién sea la calidad. No sé. Vamos a ver. No sé si mi internet como que. Ya, no sé. No, otra es que me la mandes por correo y yo la presento y te la paso. Ajá. Sí, profe, puede ser, o sea, otra sala podría ser al final que presente. Ah, ya, ahí está. Ahí está. Ya, Sí, bueno. Entonces, eh, ya. Buenas noches. Un modelo igual es como de un artículo que vi un día de estos, en realidad salió en octubre, que, se, que trata sobre la cooptación de destinos de los neutrófilos por ambientes tisulares, lo cual habla sobre los cambios o adaptaciones que pueden tener estos leucocitos en el sistema inmune, que pueden ser ocasionados por los diferentes tipos de tejidos en donde se encuentren. Eh, anteriormente, anteriormente digo, hace poco tiempo, hace algunos años, ya se ha creído siempre que el sistema inmune innato es un sistema, por así decirlo, muy genérico. Es un sistema que, por así decirlo, ataca todo patógeno o todo agente extraño de manera inespecífica y que por lo general no se especifican tanto, solo los macrófagos. Entonces se creía esta idea de que por ejemplo, algunos de los leucocitos no podían como eh, especializarse. Entonces se creía que
la capacidad de tener una plasticidad transcripcional y funcional era atribuida a sus macrófagos. Y por ejemplo, los neutrófilos, que son uno de los leucocitos más ampliamente producidos en el cuerpo, no se creía que fueran muy especializados debido a que tienen una vida corta, por más o menos una vida media de 12 horas en la sangre. Entonces son tipos de leucocitos que no viven mucho. Pero este estudio del que están hablando, hablan de que no, de que realmente se ha comprobado de que los neutrófilos pueden tener una especialización en cada tejido en el que se vayan a encontrar e inclusive pueden tener cambios en sus funciones, por ejemplo, ayudar a respuestas, no solo a respuestas inmunes, sino también ayudar a recuperación de tejido y a otras respuestas que más adelante les voy a mencionar. En este estudio lo primero que se dieron cuenta es que los neutrófilos siempre se ha pensado de que tienen una vida corta y que por eso no se pueden especializar como se los mencioné, pero no se habían hecho estudios tan profundos a nivel de cada tejido. En este estudio entonces lo que hicieron fue que vieron cómo se comportaban los neutrófilos a nivel de médula ósea, de sangre, de hígado, de pulmones, de intestino, de vaso y de piel. Y notaron de que en cada tejido la vida promedio de los neutrófilos iba a variar bastante. Por ejemplo, en médula ósea, no lo tomaron en cuenta porque dijeron que esto estimaba tanto los neutrófilos nuevos que acababan de producirse como los neutrófilos que estaban a punto de morir. Entonces, que por eso la vida de los neutrófilos en la médula ósea parecía ser más larga. En el caso de los pulmones, mencionaban que igual tenían una vida muy corta de apenas 10 horas, pero, por ejemplo, en el intestino, en el vaso y en la piel, tenían una vida media mucho más larga que en la sangre y que en los pulmones. Entonces, lo que podía asociarse a de que una vida más larga podían estos neutrófilos especializarse como lo hacían los macrófagos. En este modelos de estudio, uno era el para biopsis, que para ser sincera fue la primera vez que leí sobre este modelo de estudio. En este caso lo que hace, suena un poco feo, pero a lo que entendí, hacen como una quimera o unen dos organismos vivos y ven la respuesta fisiológica de estos dos organismos vivos, es por así decirlo, comparten todas las respuestas, comparten e intentan con esta unión, por eso es una unión quirúrgica, que los dos organismos vivos compartan las funciones fisiológicas. En este caso, notaron que al hacerlo por este medio, al unir dos ratones, se dieron cuenta de que los neutrófilos, había una mayor presencia de neutrófilos. Entonces descartaron este modelo porque dijeron que al provocar inflamación, este modelo no era tan certero. Entonces hicieron uno con solo un ratoncito, donde ya como les mencioné, les dieron estos resultados que se ven a la izquierda, digo a la derecha, perdón. Después, además de que vieron de que en cada tejido los neutrófilos tenían diferentes tiempos de vida, notaron de que los neutrófilos tenían diferentes perfiles, diferentes funciones en cada tejido donde se encontraran. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí también hicieron una comparación no solo con neutrófilos, sino con macrófagos. Vieron que los neutrófilos en cada tejido que se encontraban iban a cambiar. Por ejemplo, en médula ósea se veía que las funciones y a nivel de transcripción iban a ser diferentes, igual en sangre, en pulmones, en vaso. Entonces decían que los neutrófilos tenían una respuesta muy parecida a los macrófagos, que era algo que hasta el momento no se creía que era posible. También encontraron que habían como varios
subtipos de neutrófilos. Entonces, con esto, lo que encontraban es que como que los neutrófilos se podían especializar en varios clústeres, en varios como clases de funciones. Entonces, que no solo trabajaban en el sistema inmune, sino que podían ayudar en, por ejemplo, a producir vasos capilares en pulmones, a reparar piel cuando iban al tejido epitelial, y también en hígado tenían otras funciones de reparación. Después, además de ver las diferentes funciones, se dieron cuenta que cada neutrófilo, cuando iba a un tejido diferente, iba a cambiar las transcripciones. Entonces, por ejemplo, si un neutrófilo en la médula ósea, en la sangre, todos tenían las mismas transcripciones, los mismos ARNs, cuando iban a diferentes tejidos, todos tenían diferentes transcripciones. Entonces notaron de que, ok, si está en hígado, mi neutrófilo, los neutrófilos del sistema inmune que van a hígado van a ser muy diferentes la transcripción a los otros tejidos. Entonces, no solo a nivel fenotípico, sino comprobaron que a nivel de transcripción, los neutrófilos iban a cambiar bastante en cada tejido. También se dieron cuenta de que esto no era algo preestablecido, no es como que desde que están en sangre y en médula ósea, los neutrófilos dicen, ok, yo voy a hacer un neutrófilo de pulmón, voy a hacer un neutrófilo de piel. No, más bien lo que pasaba es que todos eran exactamente, bueno, no exactamente iguales, iban a ser iguales cuando estaban en médula ósea y estaban en sangre, pero cambiaban cuando ya llegaban al tejido, el tejido influenciaba en que las características fenotípicas y de transcripción cambiaran en cada neutrófilo. Entonces esto era algo muy interesante porque, por ejemplo, agarraban un neutrófilo de hígado y lo pasaban a por ejemplo, piel, y se daban cuenta de que cambiaba la función de ese neutrófilo. Entonces se dieron cuenta y dijeron como, ok, no, esto no es algo que ya está preestablecido, yo puedo cambiar qué tipo de neutrófilo va a ser dependiendo del ambiente y no solo de ya condiciones preestablecidas. Y por último, en este estudio, vieron las propiedades de los neutrófilos, no solo de innato, sino que también se dieron, como les estaba mencionando, que cuando iban a diferentes tejidos tenían diferentes funciones. Por ejemplo, las que más se notaron y fueron más evidentes fue en pulmón y en intestino, que al estar en estos dos, se dieron cuenta que en pulmón generaban vasos sanguíneos, intestino también, ¿no? Y también ayudaban a crecimiento de, por ejemplo, las capas que se iban deteriorando, pasaba lo mismo. Entonces se dieron cuenta de que no es solo que trabajan en el sistema inmune, tienen otro montón de funciones. Y finalmente, ¿con qué llegaron a este estudio? ¿Qué querían llegar? Es de que todavía falta mucho que investigar, porque hay muy pocos estudios acerca de las demás funciones que puede tener el sistema inmune, no solo de proteger sobre patógenos, sino pueden tener otras funciones muy diversas que no se han estudiado y que esto podrían decir que posiblemente podría ayudar, por ejemplo, a una terapia contra el cáncer, porque decían que si pudiéramos ver cómo es el mecanismo en el que cambian las funciones del sistema inmune, podríamos controlar, por ejemplo, que los neutrófilos atacaran al sistema vascular de tumores. O, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, poder revertir estos efectos y controlar las enfermedades. Dicen que todavía falta mucho por investigar, pero que este estudio y otros similares en estos años han permitido como adentrarse más en esta investigación del sistema inmune innato. Y no sé si tienen alguna duda o lo dije muy
complicado porque era un artículo de como 40 páginas, entonces fue un poco complicado resumirlo, pero no sé. Ay, se me escucharon bien por la conexión. Sí. Ah, bueno, yo tengo una pregunta como súper rápida, pero es que no sé si me quedó claro. O sea, lo que vos decís es que los neutrófilos son como, digamos, como, es que ¿cómo lo digo? Como los monocitos cuando se desdiferencian en macrófagos, digamos, como que las MAEs van como por el torrente sanguíneo y cuando detectan algo, como que bueno, no sé cómo, cuál es la palabra, se me olvidó la palabra, pero tal vez me ayuda con la palabra, que cuando ellas van por torrente sanguíneo y por decirlo así, se meten, por decirlo así, Extravasan. ajá, por decirlo así, se desdiferencian como en otras cosas. Es que no sé, eso fue lo que me confundió, o si estoy equivocado. A mí me dio esa misma percepción, que era como justamente tal cual los monocitos que cuando llegaban a diferentes tejidos adoptaban ese fenotipo de acuerdo al microambiente en donde estuvieran. ¿Es así, Pau? Sí, en realidad, sí, eso fue lo que encontraron. Ahí, perdón si no lo dije muy claro. Ellos encontraron eso, que realmente siempre se pensó que ellos eran, como por así decirlo, muy básicos, siempre eran como parecidos, porque tenían menos de 12 horas. Ellos no se diferencian o desdiferencian cuando entran pero con eso de que realmente cuando entran a un tejido nuevo, cambian, se pueden especializar, que no solo trabajan como el sistema, tienen un montón de funciones más que todavía están, funciones podrían tener los neutrófilos. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Un tema sumamente interesante. Bueno, si nadie más, entonces chicos, tómense 5 minutitos, estírense, vayan al baño y nos vemos a las 7:38 para iniciar la clase. Perfecto, gracias.